chicos, vamos a empezar el taller de el martes 7 de septiembre. ¿De acuerdo? Este es el primer taller. Yo les había preparado una pequeña presentación. Eh, Les voy a rogar que si tienen alguna pregunta, cuando coloco una presentación, se me hace un poco complicado ver los chats. Entonces, les ruego, levanten la mano o simplemente intervengan, ¿no? Este, para poder ver sus preguntas, porque de otra manera no voy a poder ver sus preguntas sino hasta el final o hasta que salga del modo de presentación. ¿De acuerdo? Eh, Antes de eso, igual me gustaría siempre, como vamos a tener dos talleres de 3 a 5 de la tarde, entonces lo ideal sería que los que entren al taller de las 3 se mantengan en el taller de las 3, ¿de acuerdo? Porque tengo una lista de todos los participantes, a ver, que, que tengo que ir llenando, ¿no? Esta lista a las finales me va a servir a mí y a ustedes para ver cuántas horas del taller han asistido. O sea, ustedes por asistir al taller están cumpliendo unas horas académicas que la universidad les pide, ¿de acuerdo? Antes de que ustedes egresen, la universidad les pide una cierta horas académicas que tienen que cumplir durante su periodo en los 5 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, el taller de edición está contemplado dentro de esas horas académicas para cumplir. Entonces, obviamente si asisten todos los días, son 2 horas por cada martes, entonces al final multiplican y esa va a ser la cantidad de horas que van a tener cumplidas a través del taller de edición. Entonces, nada. Ahora, como no sé exactamente quiénes están en el taller de las 3 y quiénes están en el taller de las 5, yo tengo una lista donde están todos. Entonces, en este momento es donde voy a empezar a ver, a conocerlos un poquito, porque voy a llamar lista, y luego voy a ponerlos en el taller de las 3, ¿no? Los voy a marcar. Entonces, empiezo con la lista, ¿de acuerdo? Eh, a ver, por orden alfabético. Alessandra Mamani Ignacio, Adriana Corrales. Sí, vale. Adriana Corrales, presente. Presente. Ya, perfecto. Entonces, Adriana, tú estás en el taller de las 3. Eh, Alessandra Lema Echegaray. Sí, buenas tardes, profesor. Hola, Alessandra. Taller de las 3. Ujú. Alessandra Paz Vergara. Alexander Nicolás Neira. Alexandra Aguilar. Alexis Lora Bayón. Alison Cunyas. Anabel Benavides. Andrea Cóndor. Ángel Gabriel Katsushiro o Katsuhiro. Angeli Valeria Mancilla. Angie Guamán. Como les digo, recuerden, el presente es o sea, activan su cámara y dicen presente, ¿de acuerdo? Porque si no, no voy a ver los comentarios, como les digo, por lo menos por ahora. Me había quedado en Anthony Walter Ocares. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. 3. Astrid Carolina Ambia o Ambía. Anoa de la Cruz.
o Ainhoa de la Cruz, perdón. Brenda Alessandra González. Brenda Seminario. Presente. Brenda Seminario, presente. Ok, Brenda. Camila Coralí Díaz. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Carolina. Cielo Vega. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Cielo. Cielo Vega, tú eres Cielo Vega Calderón. Sí. Ah, perfecto. Ya. Sí. Claudia Ponce Oblitas. Dana Camila Sánchez Lau. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Diana. Diana Ramos Cabrera. Danitza Ingrid Aguirre. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Danitza. Danitza Lisette Mesa Castañeda. Sí, profesor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes, Danitza. Diana Carolina Aranda Trigoso. Voy a poner acá un poco la... Voy a compartir la lista, en todo caso. Hay algunos que se han escrito 2 veces. Diego Alonso Hilario. Diego Hernández Aguilar. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Diego Rodríguez Rodríguez. Dueñas Tuesta. Presente, profesor. Dueñas, tu apellido es Dueñas Tuesta, ¿verdad? Sí, ¿Y tu nombre es? Marjorie. A ver, ¿estás viendo cómo lo estoy escribiendo? ¿Está bien así? Falta la E. ¿Ahí? Ah, sí. Perfecto. Profe, ¿Sí? yo le contesté cuando me llamó y no me puso el horario. Ah, perdón. Diego Hernández, ¿verdad? No, Diego Rodríguez. Ah, perdón. Diego Rodríguez. Sí, 3. Gracias, Diego. Eduardo Aguilar Vargas. Franco Rubén Jamie Núñez. Fresia Martínez. Gabriel Chiape. Presente, profesor. Disculpe. Fresia Fresia Martínez. Martínez, ¿correcto? Sí. Ok, Fresia. Gabriel Chiape. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Gabriel Francisco Márquez Valenzuela. Sí, presente, profe. Perfecto. Gabriela Labarcés. Gibson Augusto Heredia Rojas. Giovanni Vela. Justo está ingresando Giovanni Vela. Ok. Giovanni Vela. A ver, creo que ahorita se conecta. Gladys Isabel Alejo Solano. Presente, profesor. Giovanni, ¿me escuchas? Giovanni Vela. Buenas tardes, profesor. Sí, Buenas tardes, ya. Justo has entrado ahí exacto para... Ya pasé tu nombre. Taller de las 3, entonces siempre vas a estar, ¿correcto? Gutiérrez Pugyas Judith. Ingrid Besari Chafloque. Isabela Ruth Alvarado. Ítalo Dueñas Rodríguez. Giancarlo Alejandro Rosales Guamán.
Janet Chafloque, perdón, Janet Jacqueline Casani. Buenas tardes, profesor. Buenas Presente. tardes, Janet. Jair Jesús Arrieta. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jair. ¿Cómo prefieres que te diga, Jair o Jesús? Yair. Perfecto, Jair. Joaquín Francisco Villarroel. José Miguel Echevarría. Presente, Joyce. profesor. Perdón. José Miguel. Echeverría. Ok, José Miguel. Joyce Mauricio Gutiérrez. ¿Es Joyce? Buenas tardes, presente. ¿Lo he pronunciado bien, Joyce? Sí, sí, está bien. Es Joyce. Mauricio es tu apellido. Sí, Mauricio es mi apellido. Perfecto. Juan Cabrera Aliaga. Juan Carlos Miller Jara. Juan Enrique Cabrera Aliaga. Juan José Centeno. Juan Miller. Judith Gutiérrez Pugyas. Carlivet Alexandra Criollo. Catherine Alcione Otake. Presente, buenos días. Hola, Catherine. Buenas tardes, Catherine. Kelly Anabel Estrella. Se ha escrito 4 veces, Kelly. Está interesada en el taller. Leslie Cassandra Carranza. Buenas tardes, profesor. Presente. Leslie, ¿verdad? Sí. Ludvika Altamirano. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Ludvika. Luis Reyes. Presente, profesor. Ujú. No. Me equivoqué. Escuché Ruiz Reyes. Ya decía yo, me parecía muy raro que tenga voz femenina. Ahorita te llamo seguro, o ya te llamé. Mariana Alejandra Gutiérrez Vázquez. María Belén Caparros Guerrero. María Lourdes Álvarez Sotelo. Marjorie Dueñas. Mauricio Andrés Reyes. Mauricio Piscoya. Melanie Paula Bardales Espinosa. Michael Vilca Laura, puede ser, o Michael. Naomi Alejandra Barbosa. Natalie Alejandra Canelo. Natalie Canelo, debe ser la misma. Nayeli Torres Garay. Nicole Alexandra Chirinos Peña. Nicole Keila Herrera Granados. Nicole Vite. Nicole Araceli Goitisolo. Noelia Valeria Espinosa. Norelis Vázquez. Oriana Iset Luna. Paloma Milagros Montalvo. Renato. Buenas tardes. Paloma, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, Paloma. Renato Chicasaca Larcón. Renato Cotrina. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, le escribí un WhatsApp por si acaso hace un ratito. Ya, a ver. Termino la lista y de ahí lo veo, ¿no? Buenazo. Rodrigo Canchari González. Rosa Caferina Ramírez Ascue.
Buenas tardes. Perdón, Seferina, ¿verdad? Rosa Seferina. Sí, Seferina. Ajá. Correcto. Buenas tardes, Rosa. Ruiz Reyes, Alexandra. Presente. Buenas tardes, Alexandra. Sabrina Samantha Aguirre Montaldo. Sandra Guamán. Presente, profesor. Sandra Guamán, ¿correcto? Sí, profesor. Buenas tardes, Sandra. Sebastián García Salazar. Presente, profesor. Buenas tardes, Sebastián. Sergio Eric Solkovich. Cheryl Nicole. Si por ahí pronuncio mal algún nombre, me corrigen, ¿no? No hay problema. Sofía Alexandra Terrones. Sofía Nicole Pastor. Sofía Pastor Huarca. Estefano Aldana. Estefano Mauricio Aldana Mimbela. Susan Honorio. Taira Velázquez. Trace Maldonado. Valeria Anchante. Vanessa Sandoval Venegas. Sí, tiene el mismo correo. Jimena Yamilet Méndez. Buenas tardes, sí, presente. ¿Es Jimena o Ximena? Jimena. ¿Con G? O sea, ¿lo pronuncio con G o con X? Con G, Jimena. Ah, ya, perfecto, Jimena. Josbel Torre. Gerson Aarón Cajusol. Alexandra Ruiz. Presente, profesor. Ya me llamó hace un rato. Ah, sí. Ah, entonces te has inscrito 2 veces. Ya. No importa. Cuando lo filtre, ahí voy a limpiar la base de datos. ¿De acuerdo? Por eso estoy poniendo 3 y luego en el otro horario voy a poner 5, ¿no? Entonces ahí cuando filtre ya va a haber menos cantidades de lista y la lista se va a hacer más rápida en el siguiente taller. Me había quedado en Alexandra. Yaciel Eunice Ortiz. Adriana Hidalgo. Matías Perales. Ítalo Renato Dueñas. Catherine Alcione. Marisabel Carrillo. Nicole Sarit Núñez. Presente, profesor. Nicole Sarit, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, Nicole. Nicole Araceli Goitisolo. Anthony Ocareza Redondo. Ok, ¿hay alguien? Ya le dije presente, profe. Ah, Anthony, te has inscrito 2 veces, entonces, nada, cuando lo filtre voy a limpiar los que se han duplicado. ¿Hay alguien a quien no haya llamado? Puede levantar la mano ahora, o puede decir algo, o callar para siempre. Listo. Creo que ya estamos. A ver. Entonces, en la clase estamos 34. Ok, chicos. Listo. Voy a compartirles una presentación. Y antes de empezar con la presentación, les voy a contar un poquito cómo va a funcionar esto del taller, ¿de acuerdo? Profesor, Sí, disculpe. Renato, el WhatsApp. Lo que no, muy aparte de eso, mejor se lo digo. Lo que pasa es que una compañera ha ingresado al taller, solo que ella no se inscribió. ¿Y ella está en este taller o va a entrar al de las 5? No, ya está ahorita, solo que me dijo, porfa, dile al profesor. Y le escribí incluso antes de las 3. Pero que hable ella ahora.
Ah, Ya, ya, sino profe. que está volteada, creo. Sí, me falté un poquito. Profe, yo no soy de comunicaciones, en realidad soy de diseño, pero me comentó Renato que estaban viendo estos temas y me llamó mucho la atención y quería saber si podía estar Mm, en los buena, talleres. buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Andrea Arrieta, Ya, así me Andrea, gusta. voy a anotarte en la lista, ¿de acuerdo? Ujú. Pero déjame confirmar. En teoría yo diría que sí, que no habría ningún problema. Sí, Eh, eso que dice que van a tener después de estar en el taller, no importa si no lo tengo ya. Yo no vengo por eso, sino ya, para sí, verlo de venir más Premiere y After. para aprender, exacto. Este, Ujú, creería que no hay problema, pero igual puedes quedarte en la clase, no hay problema. Pero déjame hacer igual la ujú. consulta, ¿de acuerdo? Ya, profe, gracias. ¿Me das tu nombre, apellido completo otra vez, por favor? Ah, Andrea Rocío Arrieta Quintanilla, Arrieta, ¿no? Con doble. con doble R. ¿Estoy escribiéndolo bien? No lo veo, no está compartiendo. Ah, perdón. Perdón. Chicos, eso me suele pasar normalmente, ¿ah? Así que cuando no vean algo, díganme, profesor, no se está viendo. Y ya está. ¿Se Porfa, ve? ¿puedo acercarlo un poquitito? A ver, voy a hacerle zoom. Está un poquito lejos. Andrea, ¿no? Sí. Andrea, falta la A. Sí, ya Estoy lo como puse. André. Ya lo puse. Andrea Rocío Arrieta Quintanilla. Ah, sí, ya. Está Ah, bien, profe, gracias. listo. Ok. Ya, entonces, bueno, les iba a contar cómo va el taller. Esta primera clase es un poco teórica, ¿de acuerdo? Justamente porque, como les explicaba al inicio, hay varios conceptos, primero que tienen que conocer, ¿no? Que tienen que saber antes de arrancar cualquier programa de edición, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco de teoría. El taller en su totalidad tendrá un 10% de teoría. O sea, el grueso de la teoría está en este primer taller. ¿De acuerdo? El resto es pura práctica. ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que durante la práctica no lance o no diga teoría. ¿De acuerdo? O sea, siempre voy a estar lanzando datos durante la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, sería bueno, ya todo esto está grabado, ¿no? Pero, o sea, lo van a tener grabado, pero igual sería bueno que tengan un cuadernito y que apunten ciertas cosas con las que siempre se van a apoyar, para no verse luego las 2 horas de video que dura, ¿no? Ahora, también voy a dejar, dependiendo de cómo vamos avanzando, voy a dejar ciertos ejercicios. En principio voy a dejar 2 durante todo el taller. Si veo que el grupo en general está avanzando rápido, podría dejar un tercero. ¿Y esto les favorecería a ustedes? Sí, porque digamos, al realizar más ejercicios, van a tener mucho más práctica con el programa. ¿De acuerdo? Quiero compartirles, no, eso se los voy a compartir después, un trabajo de un compañero que hizo el taller anterior, que me pareció muy bueno. Y créanme que ustedes, si participan durante todas las clases, eh, ustedes van a salir editando ya cualquier producto audiovisual van a salir editando simplemente con este taller, ¿de acuerdo? O sea, conocimiento práctico y técnico no les va a faltar después de este taller. Ahora, la creatividad es un tema aparte, ¿no? Eso también vamos a ir hablando un poco acerca de la creatividad, pero eso es algo que se va a desarrollar conforme más se practique en el programa, ¿no? O sea, mientras más cosas editen ustedes, van a poder, y mientras más cosas miren ustedes, o sea, me refiero a películas, series, documentales, programas de televisión, en fin, mientras más video consuman y lo consuman con un punto de vista de, ok, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo este otro? Ah, esto lo hicieron así.
van a desarrollar su creatividad, ¿de acuerdo? Porque ahí van a empezar, mira, puedo hacer esto que vi en este programa, esto que vi en esta película, esto que vi en tal serie, y puedo hacer algo como esto, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito. Bueno, el taller es el de edición de video, obviamente. Voy a explicar algo rápido nada más. La edición de video, también llamada montaje o postproducción, y hay una diferencia entre edición de video y postproducción, que lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Es un proceso en el cual se coloca clips de video, fotografías, gráficos, efectos digitales o cualquier otro material audiovisual en un software de edición. ¿De acuerdo? O sea, ahí ya sé que puedo editar videos, fotos, gráficos y puedo meterle efectos y música a todo eso, ¿no? En la mayoría de los casos se incluye audio, que puede ser música o el diálogo de los personajes, pero también existen ediciones donde únicamente son medios visuales, ¿no? Por ejemplo, hoy en día esto ha avanzado mucho más, ¿no? Hoy en día, como consumimos video a través de nuestros celulares, ¿no? Entonces, a veces simplemente no escuchamos, ¿no? lo que estamos viendo, simplemente lo vemos. Entonces, eso también es un factor para que es un factor que el comunicador en general, no solamente la editora, el comunicador en general tiene que plantearse, ¿no? O sea, si mi público, dependiendo del público al que yo me dirija, me voy a cuestionar o voy a poner ciertas premisas para luego construir un mensaje audiovisual, ¿no? Desde el guión hasta la edición y postproducción, ¿no? Entonces, un editor de video tiene que abarcar tanto el campo de la imagen como el sonido. Importantísimo, sí, a pesar de que cada vez, como les digo, ¿no? Como vemos el video en un celular y de repente no estamos con audífonos o simplemente no queremos activar el sonido en el video, igual eso no quita que nosotros cuando editemos también pensemos en el sonido, ¿de acuerdo? El sonido en el video es el otro 50% del producto visual, audiovisual, mejor dicho. O sea, no es que, ya, como voy a editar video, solamente pienso en el video y me olvido del audio, no. Ambas cosas son importantes, ¿de acuerdo? Sobre todo para ofrecer un producto final de buena calidad, ¿no? ¿De acuerdo? Etapas en la producción audiovisual. Producción audiovisual, ¿no? Está la preproducción, que es la fase donde comienza la concepción de la idea hasta que comienza la grabación o emisión al aire. Aquí es donde plasmo, empiezo a elaborar mi guión, ¿no? Desde mi storyboard, mi storyline, y luego... Chicos, yo sé que acá en el taller normalmente se entran chicos de todos los ciclos. Probablemente los chicos que están a media carrera o ya están por terminar, esto les va a parecer un poco redundante, pero solamente les pido un poco de paciencia porque hay chicos también de primeros ciclos, ¿no? Entonces hay que empaparlos un poquito y todos partimos juntos, ¿no? Producción y realización, ¿no? Es la fase donde se realiza el rodaje de la película o se graba un programa. Claro, el productor o la producción en general es la parte donde se va a ejecutar todo lo que se ha planificado en la preproducción, ¿no? Porque en la preproducción no solamente se hace el guión, sino también se hace el desglose de grabación, ¿de acuerdo? El desglose de grabación es la planificación de todo lo que yo voy a utilizar al momento de la producción. Maquillaje, luces, cámaras, actores, extras, qué sé yo, utilería, y todas las cosas que pueda conllevar mi producción, ¿de acuerdo? Y la postproducción consiste en la selección de imágenes grabadas, edición, montaje de la película y acabado del producto final. En la postproducción hay que acotar algo más, ¿no? Que hoy en día, sobre todo hoy en día, a raíz de los efectos visuales que se puede lograr en la postproducción, están surgiendo nuevas técnicas de grabación, ¿de acuerdo? O sea, gracias a lo que puedo hacer en la postproducción,
puedo innovar también al momento de la grabación. Entonces, el trabajo de postproducción que antes era solamente la selección de imágenes grabadas y la edición y montaje de la película, está cambiando. ¿Por qué? Porque por justamente esto, ¿no? Por cosas que yo puedo lograr en un software, dependiendo de cómo se grabe, puedo potenciar esas ciertas cosas, ¿de acuerdo? Esos ciertos efectos. Entonces, la postproducción hoy en día conversa mucho más con la producción y con la preproducción, ¿de acuerdo? O sea, lo ideal es en un equipo de grabación que estén todos los actores, ¿no? Estén los de la preproducción, producción y postproducción, y todo converse, y así se pueda sacar un producto audiovisual de buena calidad. A ver, vamos a ver algunos programas de edición profesionales. Vamos a hablar un poquito de ellos, ¿de acuerdo? Para conocer un poco el espectro de programas de edición que hay en el mercado. Recuerden que cuando ustedes egresen, vas a encontrar de todo en los canales de televisión. O sea, yo les digo, como ya con experiencia que he trabajado en medios, les puedo decir, he visto editores inclusive hasta con Sony Vegas, ¿de acuerdo? Sony Vegas, que no es un programa de edición profesional, o sea, sí cada vez va teniendo, digamos, funciones profesionales, pero no necesariamente es un programa de edición profesional, ¿de acuerdo? A ver, el primero, el más común que es hoy en día, el que vamos a encontrar de todas maneras en cualquier lugar, es el Adobe Premiere Pro, ¿no? ¿Y por qué el Adobe Premiere Pro? El Adobe Premiere Pro, porque es un programa o es una plataforma que trabaja con otros programas que son complementarios, ¿no? O mejor dicho, sus programas se complementan. Por ejemplo, un buen editor de video hoy en día no solamente debe saber Adobe Premiere, sino también debe saber Photoshop, debe saber After Effects, debe saber un poco de Audition. De todas maneras va a utilizar el Adobe Media Encore, debe saber Illustrator. Y estas dos opciones, el Character Animator y el Adobe Stock, bueno, el Adobe Stock es como un selector de imágenes en el mundo de Adobe, ¿de acuerdo? Es como un banco de imágenes que se va nutriendo con suscriptores de este programa. Y el Character Animator es como que un programa de seguimiento, digamos, de animación de objetos, ¿de acuerdo? Pero a través del seguimiento de nuestro rostro. O sea, yo le puedo dar vida al dibujo de un monstruo con mi rostro, ¿no? O sea, con mis gestos. Puedo sincronizar mis gestos con el rostro de esta figura que tengo. Sí, Diego. Entonces ese programa funciona algo así como el motion capture, que Similar. Inclusive están saliendo aplicaciones también de Adobe, están generando aplicaciones para ver. Esta parte todavía está como que un poco en beta, porque la han sacado, pero no han despegado o no han sido muy utilizados. Y hay gente que sí lo utiliza y que sí lo han llegado a dominar, pero todavía no está bien desarrollado. Sí. pero para hacer ese tipo de animaciones no se necesita, yo he visto que utilizan unos trajes raros o a veces unos puntos y una cámara, una mini cámara que les captura todos los gestos. Claro, ahí estás hablando ya al nivel de una producción de cine, ¿no? Y ya es otro programa, ¿no? de animación. No necesariamente es el Character Animator. Justamente a raíz de eso es que Adobe saca el Character Animator para poder hacerlo un poco más accesible a todos los editores. Pero tiene sus cosas, ¿no? O sea, todavía no es tan pro y todavía no es muy popular y usado, ¿no? O sea, está en etapa de descubrimiento todavía. Dicho sea de paso, el Adobe Premiere es un programa que se va actualizando cada 3 meses o 4 meses. Ahí va a entrar Gibson Heredia, pero fuera de la lista. Gibson, o bueno, en un ratito le hablo porque creo que todavía no se va a activar su audio. Me había quedado en que
el Adobe Premiere es uno de los programas que constantemente se está actualizando, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas versiones de Adobe. Ayer, por ejemplo, yo en mi laptop particular, actualicé la versión del Adobe a la última, ¿de acuerdo? Pero en esta computadora que tengo acá, que es la computadora que me da la universidad, no la tengo actualizada todavía. O sea, está en la versión 2021, pero no en la última. Sí, Renato. Profesor, una pregunta. ¿Usted alguna vez ha hecho Clay Animation o no? No. ¿Y en qué programa usted lo recomienda o sabe que sería mejor hacerlo? Puedes hacerlo acá en el Adobe. O sea, entiendo que el Play Animation es como una especie de stop motion y me imagino que, o sea, lo registrarán a través de cuadros, ¿no? Entonces la unión de esos cuadros la puedes meter dentro del Adobe y ya te da la sensación de movimiento, ¿no? Eso va a depender, eso es más un trabajo de la grabación, de la captura fotográfica y el movimiento que tienen que hacer los objetos, ¿no? O los elementos. Y ya luego en el programa de edición, en realidad eso es sencillísimo, porque solamente le das un tiempo a esa imagen que capturaste, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver cuántos cuadros se compone un segundo de video, y ahí vamos a entender un poco más, y vas a ver que es sencillo de hacer. Ok, entonces el Adobe Premiere es uno de los programas que más ha crecido últimamente, ¿de acuerdo? Cuando yo recién empecé a trabajar en los medios, el programa que más se utilizaba era Avid, que ahora vamos a hablar un poco del Avid, ¿de acuerdo? Y el Premiere era como que recién estaba empezando bueno, tenía sus cositas, pero nada, era como algo muy pequeño todavía, no estaba bien desarrollado, pero sí era muy intuitivo, ¿de acuerdo? Esto ha ido cambiando brutalmente, ¿no? Hoy en día existen casas realizadoras que trabajan netamente con Adobe Premiere, ¿no? Antes, por ejemplo, trabajaban con Final Cut, que es otro programa de edición, y esto ha ido cambiando también, ¿no? Entonces, esto más o menos es el flujo de trabajo o un modo de vista del Adobe Premiere, ¿no? Que para los que entraron en el Masterclass vieron un poquito cómo era también la distribución. No se preocupen, lo vamos a ver también ahora. Y entonces esto ya es algo mucho más avanzado, ¿no? Hay unos scoops de color que ya luego vamos a ver para qué sirven. Está el monitor final, está la línea de tiempo, está la ventana de proyecto donde vamos a importar todos los elementos que vamos a utilizar, y luego está el Lumetri, ¿no? El Lumetri es la parte de colorización de video, que eso también lo vamos a ver sobre todo en las últimas clases, ¿de acuerdo? Vamos a ver el Lumetri. Vamos a ver por qué es importante y qué condiciones debe cumplirse para hacer una buena colorización de video, ¿de acuerdo? O sea, porque existen condiciones para colorizar bien, ¿de acuerdo? Ya les había mencionado un poco del Avid, el Avid Media, sí, Giovanni. Sí, una consulta. Para colorizar, he escuchado que es bueno DaVinci Resolve, pero o sea, ¿se puede trabajar junto con Premiere o netamente es con DaVinci? A ver, me están haciendo preguntas que normalmente irían para las últimas clases, pero ok, vale la pena para aclarar. Sí, o sea, sí, tú puedes llevar una línea de tiempo del Adobe Premiere al DaVinci y puedes traer una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Esto es una línea de tiempo, ¿de acuerdo? O sea, la línea de tiempo es donde yo voy a editar todos los videos, imágenes, audio, en fin, ¿de acuerdo? Es mi edición. Tú puedes llevar esta línea de tiempo al Final Cut, al Avid, al DaVinci. ¿Cómo? Mediante archivos XML, ¿de acuerdo? Mediante archivos XML. Siempre y cuando cumplan funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Que estén editadas por corte, ¿de acuerdo? O sea, si yo ya metí efectos y esos efectos son nativos del Premiere, cuando yo lo lleve al DaVinci, no necesariamente voy a poder ver ese efecto que apliqué en el Premiere, porque en el DaVinci no existe, y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces,
sí al final de la clase, sobre todo en la última clase que es exportación, o la penúltima clase me parece que es exportación, ahí vamos a ver cómo exportar en estos archivos XML para poder llevarlos a otros programas. Sí, Renato. Profesor, una pregunta. Hay dos DaVincis, o sea, me refiero a dos, ¿cómo le podría decir? He visto dos versiones, o no sé si son versiones o tienen diferente uso. ¿Usted me podría aclarar eso? Yo intenté utilizar una vez uno, pero no me hallaba. A ver, todos los programas de edición tienen versiones, ¿de acuerdo? Todos. Incluyendo el DaVinci. El DaVinci Creo que uno era el Live y otro era el Studio, profesor. Sí. Vamos por partes. Todos tienen versiones. El DaVinci me parece que arranca con la versión 14 o 15, si mal no recuerdo. ¿De acuerdo? Ahora, de todas esas versiones, o sea, 14, 15, 16, y ahorita me parece que están en la 16 o 17, puedo estar equivocando, pero creo que está en la 16. Todas esas versiones tienen dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? El Lite y el Pro, ¿no? O mejor dicho, la gratis y la de pago, ¿de acuerdo? La opción gratis, obviamente no tiene todas las funciones que la opción de pago, ¿de acuerdo? Ahora, el DaVinci de por sí necesita ciertos recursos, al igual que el Adobe, para correr en una máquina, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo instalar el programa, ¿de acuerdo? Pero luego cuando empiezo a editar, no necesariamente me va a fluir el programa, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver ahora en un rato también, cuando empecemos o nos adentremos nosotros a la de Premiere. Yo voy a hablar también ahí de unos requisitos que tiene que cumplir ciertas computadoras para poder instalar el Adobe Premiere, ¿de acuerdo? Entonces, regreso acá al Avid. El Avid es uno de los programas, es uno de los primeros programas de edición que salieron, ¿de acuerdo? Dicho sea de paso, es el programa con el mejor soporte audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya hemos dicho que el Adobe Premiere es un programa de edición, es un software, ¿de acuerdo? El Avid es un software y hardware, ¿de acuerdo? O sea, es un programa, pero también es una computadora, ¿de acuerdo? Dicho sea de paso, por ejemplo, una isla de edición en Avid, o sea, un hardware de edición con Avid, ronda más o menos los $20,000, ¿no? Ahora creo que están un poco Es como un TriCaster. No es como un TriCaster, porque el TriCaster es un switcher, ¿no? En cambio, el Avid es una computadora con una tarjeta de video para esa computadora, una tarjeta de video dedicada para esa computadora, ¿de acuerdo? Que varían de todos los precios también, ¿no? De acuerdo a la velocidad de RAM, de acuerdo al disco duro, de acuerdo... Ahora, nosotros en un momento vamos a hablar de memoria RAM, de procesador, de disco duro, porque ustedes como editores tienen que saber de cosas técnicas. Escúchenme, no es que ustedes ahorita tienen que saber, no. Ustedes van a aprender de cosas técnicas que les va a ayudar a desarrollarse como editores, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, les falla el programa y ustedes no saben por qué les está fallando. Y eso es lo que no les debería pasar. En todo caso, lo que deberían decir es, me falla el programa, voy a ver cuál es el problema. Ah, ok, el problema es esto, ¿no? Y ahí veo cómo lo resuelvo. Pero si ni siquiera sé cuál es el problema, entonces, ¿cómo voy a resolver algo que no sé? ¿De acuerdo? Entonces, el Avid es una de los programas de edición más usados a nivel mundial. Se utiliza para editar películas, ¿no? Con el Adobe Premiere también se están editando películas ya desde hace buen tiempo, ¿de acuerdo? Pero este era como que el primer programa con el que se editaba películas, ¿de acuerdo? Esto es un flujo de trabajo, por ejemplo, del Avid, ¿de acuerdo? Es muy similar al Premiere, aunque no parezca, ¿de acuerdo? Es muy similar. Igual tiene una ventana de proyecto, tiene una línea de tiempo, tiene un monitor de previo, tiene un monitor final, ¿de acuerdo? Pero tiene, claro, la ventaja del Avid es que como adquieres una supercomputadora para editar, entonces
la estabilidad del programa es muy buena, pues, porque tienes un hardware de $20.000 más o menos, donde está corriendo un programa, a diferencia de la laptop donde instalas el Adobe Premiere, ¿no? Que la laptop nos pudo haber costado muy cómoda, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia. O sea, el Avid es un hardware, además de un software. El Adobe Premiere es un software, ¿de acuerdo? El Adobe Premiere yo lo puedo instalar, puedo tener una versión portable que la puedo instalar en donde sea, o en la mayoría de laptops domésticas, ¿de acuerdo? O laptops que tenemos simplemente para estudiar. En cambio el Avid no. El Avid sí, los requisitos de los componentes de la computadora son mucho más exquisitos, son mucho más altos, ¿no? Hoy en día las versiones utilizan menos recursos, pero igual sigue pidiéndote un equipo de más o menos de gama media alta, ¿no? Para que puedas instalar el Avid. ¿De acuerdo? Y luego está el Final Cut Pro. El Final Cut Pro, dicho sea de paso, los creadores de Adobe Premiere antes hicieron Final Cut Pro. ¿De acuerdo? Final Cut Pro era uno de los programas más favoritos para editar videos de la mayoría de editores. ¿Por qué? Porque era rápido, era intuitivo, no era muy pesado, era liviano y tenía un flujo de trabajo muy bonito, ¿no? O sea, a diferencia, miren, el flujo de trabajo es bien limpio, ¿no? A diferencia del Avid, ¿no? Que el Avid lo ves y dices, que hay un montón de botones y que no sé qué. En cambio, te ibas al Final y era como que, qué bonito, esto funciona más rápido, ¿no? Se parece más a una aplicación de hoy en día, ¿no? Ok, esto es el Avid 10, por ejemplo, un flujo de trabajo de Avid 10, ¿no? ¿Por qué el Avid hoy en día no es, perdón, por qué el Final Cut hoy en día no es uno de los programas más utilizados? Porque se dejó de actualizar, ¿de acuerdo? Apple antes producía lo que se llamaba las Mac Pro, ¿de acuerdo? Las Mac Pro eran unas supercomputadoras, ¿de acuerdo? Que te costaban también más o menos entre $10.000, $15.000. Y claro, y cuando instalabas el programa de edición, te fluía, porque era un equipo con componentes caros, ¿no? De primera calidad. Tenía un buen procesador, una buena memoria RAM, una buena tarjeta de video, buenos discos duros, y claro, obviamente en un hardware como ese, un programa de edición fluía, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya conocen la historia de Apple, ¿no? A Steve Jobs se le dio por vender iPhones y iPods, y luego Mac Pro se fue al tacho, ¿no? Entonces, se descontinuó esta lista, este programa, ¿no? Se descontinuó básicamente por el hardware, porque claro, igual necesitas un buen hardware para correr este programa, ¿no? Entonces se descontinuó, se quedó ahí en la versión 10, todavía hay editores que la usan, pero cada vez son menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay unas actualizaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego llega el DaVinci Resolve. El DaVinci Resolve, como ya han hecho ahí un par de preguntas Renato y David, me parece, es un programa de edición, es un programa de colorización. El David cuando aparece, el DaVinci, aparece como un programa de colorización, no de edición de video, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya era usado en el cine, en el mundo de la industria del cine, ¿de acuerdo? El DaVinci ya se utilizaba en el mundo de la industria del cine como un programa de colorización. Y tenía competencia ahí también, que era el EQ, y habían otros programas de colorización, ¿no? Pero luego ellos se dieron cuenta de que, claro, o sea, no iban a crecer más si solamente se quedaban como programa de colorización, y entonces empezaron a implementar su programa de colorización componentes de edición, ¿no? Entonces empezaron a sacar el DaVinci Resolve, por eso es que aparece como la versión 14 o 15, ya como programa de edición, ¿de acuerdo? En esas versiones del 14 y el 15 todavía hay como que muchas cosas que no puedes hacer, pero ya en las versiones versiones de 15 punto tanto para adelante, ya me parece que el programa se va volviendo ya más un programa de edición completo,
Y hoy en día inclusive tiene muchos más componentes que lo hacen más atractivo para los editores, ¿de acuerdo? Acá un paréntesis. El DaVinci Resolve viene creciendo en el mundo, ¿de acuerdo? Acá en el Perú hay editores que lo utilizan, pero son muy pocos. Hay casas realizadoras que lo utilizan, pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque básicamente la solución que tú tienes en Adobe Premiere es mucho más, el espectro es mucho más amplio, porque tienes un programa de postproducción de video, tienes un programa de postproducción de imágenes, de fotos, ¿no? De audio y de gráficos. Y todos ellos conversan con el Adobe Premiere. Entonces, tienes, mira, 1, 2, 3, 4, 5 programas más el Adobe Premiere, que son 6, ¿no? O sea, es todo un paquete que te sirve para hacer videos. A diferencia del DaVinci, ¿de acuerdo? A diferencia del DaVinci. El DaVinci tiene incorporado un programa de postproducción que es el Fusion, que es muy bueno, que si comparas el After Effects y el Fusion, probablemente el Fusion sea mejor que el After Effects, ¿de acuerdo? Pero eso también va a depender mucho, ¿de acuerdo? Va a depender del talento de la persona que está operando el programa. O sea, no es que porque, ya aprendí a hacer Fusion, entonces yo voy a hacer lo mejor. No, porque una persona que sepa utilizar bien After Effects puede lograr lo mismo que en el Fusion, ¿de acuerdo? Una persona con mucha experiencia en After Effects. Entonces, esto es un programa que está sirviendo que está creciendo cada día, ¿de acuerdo? Cada día. ¿Le está quitando tajada al Adobe Premiere? Sí, sí. Pero, como les digo, lo que pasa es que Adobe no se deja tampoco, ¿no? Se va actualizando constantemente y va dando mejoras muy buenas en los programas de edición, que poco a poco nosotros lo vamos a ir viendo también. Entonces, luego hay unas apps, ¿no? Apps que ustedes también pueden utilizar, ¿no? Está Filmora, está el KineMaster, ¿no? Y ya está, ok. Vamos a ver, me parece que acá había un videito de Filmora Go. Esto es una aplicación que lo pueden bajar en su celular. Vamos a ver un videito simplemente para que vean lo que pueden hacer ahí, ¿no? Ok, entonces en estas aplicaciones inclusive ya tenemos efectos preestablecidos, ¿no? Hoy en día los programas de edición tienen un reto más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a aprender Final Cut, por ejemplo, cuando empecé a aprender Avid y cuando empecé a aprender Adobe Premiere, los programas no eran tan intuitivos. Perdón, alguien tiene el micro abierto. Por favor, fíjense sus micros, no voy a sonar algo raro por ahí. Entonces, les comentaba, cuando yo estaba aprendiendo todavía los programas de edición Final, Avid y Adobe Premiere, los programas no eran tan intuitivos como son ahora, ¿de acuerdo? Hoy en día, estos 3 programas de edición tienen un reto más grande todavía. ¿Por qué? Porque han aparecido las aplicaciones. Y claro, con las aplicaciones uno hace, con un dedo, hace cosas geniales, ¿no? Y de una manera más rápida. Claro, no puede personalizarlas tanto, pero bueno, sí, o sea, si soy un youtuber, me funciona.
Y ahí entra la principal diferencia, ¿no? Ustedes van a aprender un programa de edición profesional. O sea, ¿eso qué conlleva? Que cualquier cosa que ustedes leen, ¿y puedes cambiar esto? Sí. O sea, sí se puede hacer, ¿de acuerdo? A diferencia de una aplicación de celular. Y puedes hacer esto, y, a ver, déjame ver, no necesariamente puedo hacer esto, ¿no? Porque o sea, la gama de posibilidades que le da es muy corta, es muy breve. Entonces, definitivamente, sí, pueden crear videos animados rápidamente, sí, atractivos, sí, pero personalizarlos a detalle, no necesariamente, ¿de acuerdo? No necesariamente. Entonces, esa es la principal diferencia. Ok, yo les compartí en un link dos programas de edición portables, ¿de acuerdo? Voy a cambiar de máquina, así que voy a conectar o voy a compartir desde otra máquina, ¿de acuerdo? Porque en la máquina con la que estoy es una Mac. Y lo que yo les he pasado es un archivo, perdón, es un programa para Windows, ¿de acuerdo? Entonces, yo les mandé básicamente, ¿están viendo todos esta carpeta? ¿Están viendo una carpeta? Sí, profe. Ya, perfecto. Ok, yo les pasé dos carpetas. Uno que era el Adobe Premiere CC 2019 y otra carpeta que se llama Adobe Premiere Pro CC Portable. Las dos son portables, ¿de acuerdo? Las dos son portables. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Básicamente los recursos, ¿de acuerdo? O sea, obviamente la versión 2019 es mucho más actual. La versión que yo tengo acá instalada en la Mac, por ejemplo, en la cual ustedes van a ver, es la versión 2021. Pero eso no quiere decir que porque no tengan la versión o la última versión, no van a poder editar, ¿de acuerdo? Es más, o sea, el hecho de tener la última versión es, si dominas mucho el programa, puedes utilizar cosas avanzadas del programa, ¿de acuerdo? En su caso, ustedes están aprendiendo, ¿de acuerdo? O sea, todavía va a pasar por lo menos unos 3, 4 años hasta que ustedes realmente se vuelvan unos duchos y descubran, o sea, todas las posibilidades que pueden hacer en el programa de edición, ¿de acuerdo? Eso es un tema de tiempo y práctica, básicamente. Entonces, para los que no tienen mucho recurso en su computadora, o sea, acá voy a hacer un paréntesis. ¿Alguien me podría decir y acá con toda sinceridad, ¿qué tanto saben de los componentes de sus computadoras? ¿Quién es el valiente que me levante la mano, y me pueda decir, además de Renato? Porque tengo entendido que Renato ya más o menos domina un poco o sabe un poco del programa. Un voluntario. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué tipo de procesador tiene su computadora? Con toda confianza. Este es el momento donde todos tenemos que preguntar. Diego, por ejemplo. Bueno, tengo un procesador Core i7. Ya. ¿De qué generación? Eso sí no me acuerdo. Ya ves, está bien. ¿Sabes qué tarjeta de video tienes? No, esta es la tarjeta gráfica. Ya, perfecto. José, levantaste la mano. José Miguel. Sí. ¿Qué Bueno, tengo el procesador, Core por ejemplo, i5. tienes? i5. Un i5, de acuerdo. ¿Y tu tarjeta de video? Una Nvidia GTX. Ah, ya, genial. Ahí ya más o menos estás conociendo, o sea, tú ya conoces un poquito más de tu hardware. ¿Es una laptop o es una PC la que tienes? Es una PC, o sea, lo mandé a hacer, eso es como una personalizada, el Ah, CPU. perfecto. Ya, o sea, el hecho de que le hayas mandado a hacer y hayas escogido una GTX, quiere decir que ya conoces un poco más del hardware, ¿no? Ok. Vamos a ver los requisitos o sea, que necesitamos nosotros para
para correr un programa de edición, ¿de acuerdo? A ver. No sé si todos están viendo mi navegador. Sí, profesor. Ya, perfecto. Miren, he entrado a la página de Adobe, ¿de acuerdo? Para ver los requisitos que me pide el programa para que el programa, valga la redundancia, fluya dentro cuando lo utilice en la computadora, ¿ya? O en la laptop que tenga. Pero estos son los requisitos de la última versión, mejor dicho, de la penúltima versión, que es la 2020, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me dice un procesador Core i7 de séptima generación o superior, 16 GB de RAM para la edición de medios en 4K. ¿Qué quiere decir para la edición de medios en 4K? Es para imágenes que estén grabadas en 4K. O sea, si yo voy a utilizar un programa o sea, voy a editar video en 4K, entonces yo por lo menos tengo que tener un procesador Core i7 con 16 GB de memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la memoria de velocidad de la computadora, ¿de acuerdo? Es la memoria virtual donde se van a almacenar el caché de medios o la imagen previa del programa Adobe Premiere, ¿de acuerdo? Entonces, sí es bueno ir empapándose un poquito acerca de los componentes de una computadora, ¿no? A ver, una computadora tiene la placa madre, que es donde van a ir instaladas todos los componentes. La placa madre es el equivalente al cuerpo, al esqueleto humano, ¿de acuerdo? Luego tiene el procesador, que vendría a ser como el corazón, ¿de acuerdo? El procesador. Luego viene la tarjeta de video, luego viene la memoria RAM, luego viene los discos duros y luego viene la fuente de poder, ¿no? La fuente de poder. Entonces, lo que es importante, lo que sí debemos saber es que dependiendo de la versión que yo instale en la computadora, me va a pedir ciertos requisitos, ¿no? Como un modelo de procesador, ¿de acuerdo? No marca específicamente, sino modelo, ¿no? Un Intel Core i7 o superior. ¿Y por qué dice superior? Porque existe otra marca que se llama AMD. Y el modelo de sus procesadores no necesariamente se llaman Core i7, sino se llama AMD 7, ¿no? Entonces, por eso ponen O superior, ¿no? Luego, la versión del Windows que tengo instalada, ¿no? Por ejemplo, esta versión 2020 necesita una versión de Windows de 64 bits, ¿no? Un Windows 10 de 64 bits. ¿Qué es eso? A ver, en el mundo existen, para los que tienen Windows, existen dos tipos de Windows, además de versiones, ¿ya? Los Windows de 32 bits y los Windows de 64 bits. ¿Cuál es la diferencia entre los Windows de 32 bits y los Windows de 64 bits? La memoria RAM, la cantidad de memoria RAM que pueden admitir. Por ejemplo, en un Windows de 32 bits, yo voy a poder tener máximo hasta 3 GB de RAM, o 4, si mal no recuerdo, 4 GB de RAM. Más allá de 4 GB de RAM, ya no voy, o sea, por ejemplo, si yo voy todo contento a comprarme más memoria RAM para mi computadora, pero resulta que tengo instalado solamente el Windows de 32 bits, si yo compro 8 GB de memoria RAM, no voy a poder utilizar las 8 GB porque el Windows no es compatible. Entonces, yo tendría que instalar el Windows de 64 bits. ¿De acuerdo? Los programas de edición funcionan con este tipo de Windows, independientemente si sea 10, Windows 7, Windows Vista, o Windows 8, o Windows 9, ¿ya? Los programas, estoy hablando de los programas de edición en general, no de esta versión específica, ¿de acuerdo? Estoy hablando de los programas de edición en general. Los programas de edición en general van a trabajar en Windows de 64 bits, ¿de acuerdo? Esta versión en específica te pide un Windows 10 de 64 bits, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué más?
por ejemplo, te pide un espacio disponible en el disco duro, ¿de acuerdo? Claro, porque el programa tiene un peso significativo con respecto a los otros programas. Un programa de edición es pesado, ¿de acuerdo? No es liviano, no es liviano. Entonces nosotros necesitamos un espacio en el disco duro que esté disponible para poder instalar ese programa, ¿no? Por ejemplo, acá me dice 8 GB de espacio disponible en el disco duro para instalar las aplicaciones y más 10 GB adicionales para descargar todo el contenido opcional. O sea, más o menos estamos hablando de 17 GB que tiene que estar disponible en nuestro disco C para poder instalar el programa correctamente. Estoy hablando de la versión Adobe Premiere Pro o Adobe Premiere Elements, ahora ya le cambiaron el nombre, 2020, ¿de acuerdo? 2020. Ahora, claro, si estamos en una Mac, más o menos las especificaciones son similares, ¿no? Procesador Core i7, 16 GB de RAM, ¿no? Me dice 4 GB de RAM, se recomiendan 8. Ah, y acá hay una diferencia, ¿no? Para edición de medios en 4K te piden 16 GB de RAM. Pero si tú no vas a editar videos en 4K, vas a editar videos de repente en HD nada más. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre video 4K y HD y Full HD. Pero por ejemplo, si vas a editar videos más pequeños, no te piden ya 16 GB de RAM, ¿no? Te piden desde 4, ¿no? Se recomienda 8 GB, ¿no? Entonces, la mayoría de laptops la mayoría de laptops que uno normalmente se compra para utilizar y que no se compra específicamente para editar, tiene 4 GB de RAM, ¿de acuerdo? La mayoría. Entonces, las versiones portables, por ejemplo, fluyen con estas 4 GB de RAM, ¿de acuerdo? Las versiones portables que les he compartido. Así que no se preocupen o no se asusten, porque igual van a poder utilizar las versiones portables. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, ¿de acuerdo? Y acá ya básicamente nos está hablando de las recomendaciones para editar videos 4K, ¿no? Procesador Core i7, 16 GB de RAM, sistema operativo Windows 10, discos duros SATA, ¿de acuerdo? SATA de 7200 revoluciones por minuto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en las calidades de disco duro también existe, o sea, mejor dicho, en los discos duros también existen calidades. Por ejemplo, los discos que vienen en nuestras laptops, en una laptop común, rondan por las 4200 revoluciones por minuto o 4800 revoluciones por minuto. En cambio, los discos que vienen en una PC normal, ¿no?, rondan en las 7200 revoluciones por minuto, son más rápidos. Los discos duros de una PC son más rápidos que los de una laptop. ¿Eso en qué implica? Que este disco va a ser más rápido al momento de reproducir un video que el disco de 4800, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos utilizando el programa de edición, estamos utilizando casi todos los componentes de la computadora. Estamos utilizando el procesador, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta de video. Y si todos esos componentes son buenos, son rápidos, entonces cuando yo le dé play va a correr rápido. Pero si digamos, los componentes son, digamos, no tienen tanta velocidad, entonces cuando yo le dé play, probablemente se ande parando, ¿de acuerdo? Probablemente se ande parando. Y quiero acotar acá algo. No se trata de marca, o sea, no se trata yo tengo una Mac y por el hecho de que tengo una Mac, ya, o sea, todo va a andar de maravilla. No, porque, como les digo, acá hay unas especificaciones técnicas, o sea, es los componentes internos de esa computadora o de esa Mac, ¿de acuerdo? Si cumplen con estos requisitos, entonces ustedes van a poder editar un video en Full HD o en HD sin ningún problema, ¿de acuerdo? Si hay una pregunta, Renato, pregúntame. Sí, profesor. Usted habla acerca del 4K.
Y mi pregunta es, ¿existen acá en el Perú, creo que producciones en 4K, pero lo que vemos no es realmente 4K? Exacto. Entonces, o qué tendría que hacerse, ¿no? Para que, digámosles, que las producciones en 4K netamente se puedan visualizar de muy buena calidad a personas que no tienen el acceso, ¿no? Llegar a eso. ¿Cómo se podría hacer? ¿no? Porque mucha gente cree que ya es 4K, pero no, lo que existe acá en Perú creo que son producciones en 4K, que es muy distinto. Sí, buena acotación, Renato. Mira, ¿qué se tendría que hacer? Nada, esperar nada más. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando a pasos agigantados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en China ya están en 8K, ¿de acuerdo? Y acá no llega, como tú bien señalas, no llegamos a, o sea, no llegamos a visualizar en 4K. Por ejemplo, cuando ustedes adquieren un plan de canal de cable, ¿de acuerdo? A ustedes le dicen, y adquieren nuestro paquete Full HD, ¿no? Para poner un poco en contexto, la señal en Full HD implica una resolución, ¿de acuerdo? El 4K también implica una resolución, al igual que el HD, ¿no? El Full HD estamos hablando de una resolución de 1920 por 1080 y el 4K estamos hablando de una resolución de 4200 por 3550, si mal no recuerdo. Entonces, es 4 veces más grande el 4K que el Full HD, ¿no? Para los que no me entienden mucho en resolución, es que como comparar una foto grande con una foto chiquita, ¿no? O sea, ese es el ejemplo más práctico, ¿no? Si yo agarro esa foto chiquita que me encontré en Google y la estiro en mi PowerPoint, se va a pixelear, ¿no? En cambio, si agarro una foto grande que tiene una resolución de 4000, no se va a pixelear nada, ¿no? Al contrario, tengo que achicarla para que entre en mi PPT, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la lógica. A ver, en los canales de televisión, inclusive hay programas o hay series que de repente se estén grabando en 4K, de repente digo, ¿ah? De repente, ¿y por qué? ¿Y por qué digo de repente y no estoy seguro? Porque no tendría sentido todavía para un canal de televisión grabar en 4K. ¿Y por qué no tendría sentido para un canal de televisión grabar en 4K? Porque sería desperdiciar el recurso. A ver, la señal aérea de emisión del espectro, digamos, radial o ¿de acuerdo? De la señal de video, todavía está en HD, ni siquiera Full HD, ¿de acuerdo? O sea, los canales en el mejor de los casos están emitiendo su señal en 1280 por 720 o el HD nativo de Panasonic, que le dicen, ¿no? Que es un 1280 por 1080, que no llega a ser, o sea, no es igual 1280 por 1080 que 1920 por 1080, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Ningún canal está emitiendo en Full HD, ¿de acuerdo? Ningún canal, o sea, me refiero al espectro, a la señal que uno pone su antena conejo y la conecta al televisor, ¿de acuerdo? Esa señal no es Full HD, es HD, ¿de acuerdo? Ahora, sí puede ser que los canales le deriven una línea directamente a los operadores de telefonía, llámese Claro, llámese Movistar, y en ese espectro o en ese ancho de banda, sí le estén dando efectivamente Full HD. ¿Y por qué les digo puede ser? Porque en mi época no era así. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en cable, Telefónica recibía, o Movistar, mejor dicho, recibía la señal de los canales en HD, no en Full HD, ¿de acuerdo? Recibía la señal en HD y ellos, o sea, Movistar, tenía un convertidor de video, ¿de acuerdo? O sea, convertían la señal en HD en Full HD, ¿de acuerdo?
Pero eso no es un Full HD real, pues, porque lo estoy convirtiendo. O sea, estoy cogiendo la señal de HD y la estoy convirtiendo en Full HD. O sea, eso no era real en mi época, cuando les estoy hablando hace 10 años. Hoy en día, no lo sé. De repente ya sí el canal recibe la señal directa en Full HD y es por eso que ofrece paquetes en Full HD. ¿De acuerdo? Pero ese es un tema en el que vamos a ir adentrando un poquito más en los últimos minutos de la clase. ¿De acuerdo? Vuelvo acá a los programas de edición. Por ejemplo, ¿cómo debería instalar? Si mi computadora no tiene muchos recursos, o sea, si no tengo mucha memoria RAM, no tengo mucho disco duro, no tengo mucha tarjeta de video, yo debería utilizar esta versión, Adobe Premiere Pro CC portable 32 y 64 bits, porque es más liviana, ¿de acuerdo? Es más liviana. Entonces voy a darle ahí doble clic, por ejemplo, voy a darle doble clic, y me encuentro con este archivito. Le voy a dar a ejecutar, ¿de acuerdo? Claro, ahí tengo que compartir ahora esta otra ventanita que me ha aparecido. Si ustedes le dan a ejecutar, les ha aparecido esta ventanita, que actualmente está cargando, ¿de acuerdo? Simplemente le he dado doble clic nada más al archivo, no he hecho nada más que eso, ¿de acuerdo? Esto es un archivo portable, en realidad no se está instalando en mi computadora, sino se está creando como un archivo virtual, se está creando como archivo virtual para poder ser utilizado, ¿ya? A ver, ok, voy a salir otra vez porque me ha salido otra ventanita. Ya, ok. Me ha salido, una vez que ya cargó todo, ¿no? Que ya cargó todo, me salió esta ventanita que dice, leer atentamente lo siguiente. Esta aplicación es solo un portable y no reemplaza al programa original. Úsalo bajo tu propia responsabilidad. ¿De acuerdo? Dice, este programa fue rescatado de internet, vía torrent, ten en cuenta que es un archivo portable y quizás esta aplicación no tenga todas las funciones disponibles como el original. Y es cierto, esta versión no tiene todas las opciones que una versión profesional que está instalada correctamente. ¿De acuerdo? Acá yo no estoy craqueando el programa, ¿de acuerdo? No estoy hackeando el programa. Esto es una versión portable. ¿De acuerdo? Miren, le voy a dar a aceptar nada más y automáticamente me queda esto para darle a abrir, ¿de acuerdo? Y yo le voy a dar a abrir. Y ahí voy a volver a compartirles algo. Empieza a cargar. A ver. Un ratito. Ok. Cuando ustedes les dan a abrir, ya entran a esta ventana. ¿De acuerdo? ¿Vieron? No es complicado, no es difícil. Simplemente le doy doble clic, aceptar y finalmente le doy a abrir y llego a esta ventana. Eso es para aprender a utilizar o cómo abrir la versión portable. Ahora, esto tienen que hacerlo cada vez que van a entrar a abrir el programa. ¿De acuerdo? Cada vez que van a entrar a utilizar el programa tienen que hacerlo esto. ¿Por qué? Porque no están instalando un programa en su computadora. Están abriendo un archivo portable. ¿De acuerdo? Ok. Creo que no hay mucha ciencia para eso. Voy a ver el otro archivo. Ok. Entonces retrocedo al otro archivo. Este archivo es un poco más pesado, pesa casi 4 GB, ¿no? No, menos. Porque acá está perdón, pesa... sí, 3 GB más o menos, 3 GB. Miren, yo entro, a diferencia del otro, y encuentro un montón de archivos, ¿no? Un montón de archivos, vamos a cambiar la vista.
Ok. Pero de todos esos archivos que encuentro, no se asusten, no es virus, no es nada. El único archivo que me interesa es este, ¿de acuerdo? Igual, solamente le voy a dar doble clic y darle siguiente a todo lo que me salga para abrir el programa, ¿no? Igual, ustedes no están instalando el programa de edición. Simplemente están ejecutando un archivo portable. Ok, ahí está. Perdón, voy a compartirles la ventana que me está apareciendo. Se me está colgando el Zoom. Perdonen un ratito, perdonen. Fallas técnicas, fallas técnicas. Ok, cuando yo le di a abrir, me lleva a esta ventana, ¿de acuerdo? A esta ventana en donde acá yo voy a ir File, New, Project, ¿de acuerdo? O sea, le voy a decir crear un nuevo proyecto. Y me va a aparecer esta ventana, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto cómo se puede entrar a través de los dos programas, ¿de acuerdo? O sea, me lleva a esta ventana que está vacía, y en esta ventana que está vacía yo voy a ir a File, New, Project, ¿de acuerdo? Entonces, ok, voy a salir de esta versión y ahora sí voy a entrar a la versión en la que yo voy a utilizar y desde donde les voy a enseñar. Ya han visto que no es nada complicado, ¿de acuerdo? Ok. Para empezar, voy a compartirles. Ok, todos están viendo mi carpeta, ¿correcto? ¿Están viendo mi carpeta? ¿Alguien me podría confirmar, por favor? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Cuando ustedes empiecen a editar, lo primero que tienen que hacer antes de crear un proyecto es crear una carpeta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo acá una carpeta que se llama taller de edición. ¿Por qué? Porque es una carpeta donde voy a meter o voy a guardar todos los archivos o todo lo que yo necesito para editar el taller de edición. ¿De acuerdo? Dentro de esta carpeta de taller de edición, yo creé una carpeta que se llama proyecto. ¿De acuerdo? Y dentro de esta carpeta proyecto está alojado un proyecto que ya había utilizado anteriormente en la clase anterior, valga la redundancia, del taller de edición, ¿de acuerdo? Voy a borrar esta carpeta de proyecto, la voy a eliminar. Entonces, yo lo que debería primero es determinar cuánto espacio tengo en mi disco duro que va a ser utilizado para editar video, ¿de acuerdo? O sea, yo necesito saber si tengo o no espacio dentro de mi disco duro para editar video. Eso es crucial, ¿de acuerdo? Eso es importante. Por ejemplo, yo en este disco me queda, por ejemplo, disponible, es un disco de 1 tera y me queda disponible 298 gigas. ¿De acuerdo? Que si estoy editando video en HD o en Full HD, no voy a tener mayor problema porque esos videos no pesan tanto, ¿de acuerdo? Pero también va a depender, ¿no? O sea, si son videos cortos, si son videos que no pesan mucho, efectivamente con 298 gigas puedo solucionar, puedo trabajar fácilmente. Pero, si yo tuviera, por ejemplo, 10 gigas de espacio libre, obviamente no sería conveniente crear una carpeta en ese disco duro, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, yo tengo 3 discos duros, ¿no? Entonces voy a escoger uno de estos 3 porque tengo más espacio, y voy a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, taller de edición
Esto es 2021-2, el periodo es 2, ¿no? Perdón, lo voy a poner en altas para que todos lo puedan leer bien también, ¿no? Taller de edición 2021-2, ok. Entonces, dentro de esta carpeta es donde yo voy a crear subcarpetas, ¿de acuerdo? ¿Qué subcarpetas van a ser esas? Por ejemplo, la carpeta de proyecto, que es donde voy a crear el proyecto de Adobe Premiere. Luego, otra carpeta que se llame, por ejemplo, video, que es donde voy a guardar el video. Otra carpeta que se llame música, donde voy a guardar la música, obviamente. Si tuviera, por ejemplo, locuciones, ¿no? Archivos de audio de locuciones, debería crearlo en otra carpeta. Y les recomiendo de esa forma, no mezclen las locuciones con la música. Mientras más ordenados sean ustedes, más rápido van a editar. Y eso sí es una verdad, ¿de acuerdo? Mientras más desordenados sean, más lento van a editar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si voy a utilizar artes gráficos o gráfica, debería tener una carpeta que se llame artes, ¿no? O gráfica, ¿no? Como quieran llamarle. Y ahí es donde van a copiar los artes, los archivos que estén utilizando, ¿no? Por ejemplo, si van a utilizar fotos, deberían tener una carpeta que se llame fotos. Perdón, acá me pasé con la... Ahora, estos son criterios, ¿de acuerdo? Les estoy enseñando primero criterios antes de abrir un programa o un proyecto de Adobe Premiere, ¿de acuerdo? Por ejemplo, criterio con el video. Si yo tengo una producción en la cual se van a grabar varios días, entonces lo ideal es que ustedes identifiquen esas grabaciones y las separen por días. Por ejemplo, dentro de la carpeta de video, yo debería tener si son 3 días los que se va a grabar, día 1, ¿no? Otra carpeta que se llame día 2 y otra carpeta que se llame día 3, ¿de acuerdo? Ahora, si en esa producción de grabación de 3 días, ustedes tienen 2 cámaras, o sea, van a grabar con 2 cámaras, entonces dentro de cada día, y los 3 días van a utilizar 2 cámaras, entonces dentro de cada día ustedes deberían tener cámara 1 y cámara 2, ¿de acuerdo? Es importante hacer analizar primero el entorno con el que voy a trabajar, ¿no? El espectro con el que voy a trabajar. ¿Por qué? Otra vez, por el orden. Si, por ejemplo, como el editor no es un agente que va a trabajar solo, porque el editor normalmente trabaja o con el editor, con el director al costado, o con el o con el productor al costado, entonces es importante que todo esté ordenado. Cosa que si el director, por ejemplo, me dice, oye, estamos en plena edición, ¿no? Tienes la toma que hicimos el día 2, que es de la cámara 2, en donde sucede tal cosa, ¿la tienes? Ah, ok, día 2, ¿no? Ok, entonces voy a poder entrar. Día 2, cámara 2. Ah, ok, acá está la toma. Es más fácil encontrar. Si el director me dice, si yo no tuviera separado por días, ni por cámaras, si todo esto estuviera alojado en una sola carpeta de video y me dice, ¿tienes la toma de día 2? Cuando yo trabajo el video, normalmente, miren, acá voy a compartirles... por ejemplo, acá voy a compartirles, o están viendo cómo trabajamos el noticiero, por ejemplo. En el noticiero, cada segmento tiene una carpeta. Deportes, Philap, que es Philap Market, Final, que es la carpeta donde está el exportado final de los videos. Los gorros se le llama a las intervenciones en on del conductor, ¿de acuerdo? O sea, cuando un conductor dice, hola, bienvenidos al programa, eso es un gorro, ¿de acuerdo? Locuciones, notas, por ejemplo, ¿no? Acá tengo las notas en una carpeta donde guardo las notas que va a salir. Por ejemplo, las notas internacionales
y las notas nacionales. Si hay dos notas nacionales, nota nacional 1 y nota nacional 2. ¿Ven? Y si dentro de las notas nacionales 1 hay apoyo, hay tomas de apoyo, imágenes de apoyo, ok, imágenes de apoyo. Si hay locución, locución. Mientras más ordenado estén ustedes, es más fácil identificar los archivos, ¿de acuerdo? Si todo si todo lo guardan en una sola carpeta, eso les va a acarrear problemas. Y el problema más usual que le ocurre a un editor que recién está empezando a editar es la música. O sea, siempre se le va a perder la música, si es que no trabaja de forma ordenada. Voy a regresar acá a la carpeta taller de edición. Por ejemplo, yo tengo acá una carpeta que se llama música, ¿no? Pero acabo de crear esta carpeta, taller de edición 2021-2, y acá adentro he creado mi carpeta de música, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que normalmente hace un editor que recién está empezando es encuentra, por ejemplo, la música que está en esta carpeta, ¿no? Agarra y esta música la importa directamente al programa. No la copia ni la pega dentro de la carpeta, que es lo que se debería de hacer. O sea, yo debería, por ejemplo, la música que está en el escritorio de mi computadora, copiarla y pegarla acá. ¿Para qué? Porque por A o B alguien entra a mi computadora y dice, ay, hay muchos archivos en el escritorio, entonces empieza a borrar los archivos del escritorio, y por A o B ustedes jalaron la música del escritorio. Cuando abran el programa de edición, lo primero que les va a faltar es ese archivo de música y les va a pedir, ¿de acuerdo? Entonces, la primera recomendación es analicen lo que van a trabajar. Si lo que van a trabajar conlleva videos, foto, gráfica, locución, música, creen sus carpetas dentro de esa carpeta. Por ejemplo, en este caso yo le estoy poniendo taller de edición 2021-2, pero de repente ustedes más adelante le pueden llamar, ¿no? Cortometraje Rosa la Rumorosa, por darles un nombre, ¿no? Entonces, le ponen el nombre a la carpeta y dentro de eso crean sus subcarpetas. Una vez que ya hicieron eso, ahí recién van a abrir el programa de edición. ¿De acuerdo? Y ahorita está cargando el programa de edición. Denme unos minutos. Por ejemplo, esta es la versión que yo tengo instalada, es la 2021, ¿de acuerdo? Pero no es la última versión. Voy a volver a compartir. Ok. Si se dan cuenta, es un poco diferente a las versiones portables, pero tampoco es tanta, ¿de acuerdo? Y si ustedes logran instalarse o se consiguen la forma de instalar un programa de edición, yo les recomiendo que no utilicen versiones craqueadas, ¿de acuerdo? Traten de buscarse, en todo caso, versiones con número de serie, no con crack, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las versiones craqueadas lo que hacen es, algunas se corrompen, entonces se cuelgan constantemente, se truncan, ¿no? Y van a estar ahí, cada vez que abren algo va a pasar, ¿no? O se actualiza la versión y que no sé qué, y están otra vez craqueando. En cambio, si se logran conseguir alguna versión con números de serie, que sí hay por internet, hay algunos ahí que tienen número de serie, no necesitan exactamente la última, ¿de acuerdo? Es mejor que la instalen, ¿no? Y ahí van a poder ver un panel similar a esto. Ahora, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es, por ejemplo, una lista de los proyectos que he ido trabajando. En mi caso, por ejemplo, como yo he estado trabajando los noticieros, ¿no? Entonces acá está el USIL Noticias de todos los días, ¿no? Del 7, 6, 3, 2, 1 y ya está. O sea, cuando yo utilice el programa de edición, ya se me van a ir cargando automáticamente los últimos proyectos que he ido trabajando. Ahora,
Si es la primera vez que yo corro el programa de edición en mi computadora, acá no va a haber nada, no va a haber ninguna lista, ¿de acuerdo? Lo que me va a interesar es esta parte que dice nuevo proyecto o abrir proyecto. Ahora, en la versión portable, claro, estos iconos no son iguales, ¿no? Son botones diferentes, pero básicamente son lo mismo. Lo que tengo que ver es que simplemente diga nuevo proyecto o abrir proyecto. Nuevo proyecto para crear un proyecto nuevo, obviamente. Y abrir un proyecto porque de repente he estado utilizando tantos proyectos, he estado trabajando tantos proyectos y resulta que el proyecto que quiero abrir no está dentro de esta lista. Entonces lo voy a buscar manualmente. ¿De acuerdo? Creo que ahí se dejó de compartir, ¿no? ¿Se dejó de compartir? Sí, ¿no? Ok, vuelvo a compartir. Ok, entonces, como nosotros vamos a empezar por primera vez, por así decirlo, con el programa, entonces yo le voy a dar acá donde dice nuevo proyecto. Y claro, se me abre esta ventana que también, perdón, no se está compartiendo, ¿no? Chicos, si alguna vez se comparte algo o quieran decir algo, simplemente los escucho. Si están viendo esta ventana de nuevo proyecto, ¿correcto? Sí, profe. Ya, por ejemplo, en esta ventana de nuevo proyecto, lo primero, a partir de este paso, tengan mucho cuidado en presionar Enter, ¿de acuerdo? Porque si ustedes presionan Enter, le van a dar a aceptar. Y van a darle a aceptar sin haberle puesto un nombre a su proyecto y sin haberle dicho dónde se va a guardar ese proyecto. Y eso es clave, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué nombre le voy a poner a mi proyecto? Va a depender, y se los recomiendo, del proyecto que estoy o del producto audiovisual que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo un cortometraje, yo le pondría cortometraje y el nombre del cortometraje, ¿no? Si estoy haciendo publicidad, por ejemplo, de la mayonesa a la cena, y entonces yo le pondría publicidad a la cena. Inclusive le pondría la fecha, ¿no? O el mes, por lo menos. Si están haciendo una serie, entonces obviamente tienen que poner, si van a empezar con el capítulo 1 de Juego de Tronos, entonces yo le pondría Juego de Tronos, capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, y se están editando por escenas, inclusive por escena, ¿no? Escena 1, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso va a ser taller de edición, porque todavía no, algún día estaremos editando alguna serie como Juego de Tronos. Taller de edición, perdón. Entonces, le voy a poner 2021-2. Ahora, no le voy a dar Enter, porque todavía no le he dicho dónde se va a guardar. Acá en ubicación le voy a dar examinar, ¿de acuerdo? Y se abre, creo que esa ventanita no la están viendo, ¿no? Voy a volver a compartir para que vean esa ventana. ¿Dónde estás? Ok. Ahora sí están viendo esa ventana, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a guardar? O sea, cuando yo le di examinar, me abre esta ventanita y yo le voy a decir en qué disco lo voy a guardar, ¿no? En mi caso estaba en este disco, estaba dentro de la carpeta taller de edición, ¿de acuerdo? Estaba dentro de esto taller de edición 2021-2, ¿no? Y acá estaba la carpeta proyecto, ¿no? En esta carpeta es donde voy a guardar, o sea, le voy a dar a elegir para crear mi proyecto, ¿ok? Como se ha cerrado esa ventana, ha dejado de compartir. Entonces, ahora ya figura, por ejemplo, dice ubicación, volumen, disco USIL, taller de edición 2021-2, proyecto. Está en la carpeta proyecto. ¿De acuerdo? Todavía no le vamos a dar Enter. Y acá vamos a hablar acerca de este procesador. Hasta ahí, hasta crear el proyecto y decirle dónde se va a guardar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chicos, están despiertos, ¿no?
Bueno, asumo. Profesito, bien, yo estoy en la calle. Ok, te vamos a decir el editor de las calles. Vamos. Entonces, sigamos. A ver, vamos a hablar ahora el procesador. O sea, ¿qué es esto de procesador? Y dice aceleración por GPU, ¿de acuerdo? En mi caso, por el modelo de la tarjeta de video, a mí me sale esta opción, ¿no? El Mercury Playback Metal, entre paréntesis, el GPU, Mercury Playback Engineer. A todo esto, mi inglés es pésimo, ¿ya? Así que traten de entenderme. Pero me sale esta opción, metal, ¿de acuerdo? Recomendada. Inclusive me sale con un guión recomendada. A otros, por la tarjeta de video, de repente les va a salir esta, ¿no? El OpenCL, ¿de acuerdo? O a otros le saldrá CUDA Core por el tipo de tarjeta de video. Por ejemplo, hace un momento un compañero nos dijo que su tarjeta era GTX, ¿no? Eso es un modelo de una marca que se llama NVIDIA. Entonces, a él, por ejemplo, acá le aparecerá CUDA Core, porque ellos trabajan con una aceleración de proceso que se llama CUDA Core, ¿no? Ok, entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve básicamente para que el video, si yo tengo una tarjeta de video que es buena, o sea, que tiene, por ejemplo, 4 GB de RAM la tarjeta de video, o 6 o 8 GB de RAM la tarjeta de video, esto va a acelerar la reproducción en el Adobe Premiere, ¿de acuerdo? O sea, el Adobe va a correr más rápido. Pero si no tengo tarjeta de video, es más, si la tarjeta de video viene integrada, ¿de acuerdo? Solamente me va a aparecer esto, ¿de acuerdo? Si la tarjeta de video que tengo no es una tarjeta física, sino es una tarjeta virtual, ¿de acuerdo? Es una tarjeta que viene con el procesador, me va a aparecer solo esta opción, ¿de acuerdo? En este sentido, sí es bueno tener una tarjeta de video, ¿de acuerdo? Porque, claro, voy a poder utilizar la velocidad de RAM de esa tarjeta de video, ¿de acuerdo? Obviamente, ustedes van a escoger la que les sale como recomendada, ¿de acuerdo? Porque esa va a ser como que la más rápida. Ahora, esto es cuando estamos en la ventana de generación. Profe. Sí. Si no me saliera recomendada en ninguna. Si te sale solamente en esa, la dejas ahí nada más. No puedes hacer nada porque no tienes tarjeta de video, ¿no? O sea, probablemente tu tarjeta de video sea integrada, ¿de acuerdo? O sea, me salen 3 opciones, pero ni una como recomendada. A ver, voy a dejar de compartir para que me compartas tú. Compártelo tú, profe. Comparte tu escritorio. Ahí está. Ya. Ahí está. Por ejemplo, tú tienes una tarjeta de video NVIDIA, ¿no? Y por eso es que te sale esa aceleración CUDA. ¿De acuerdo? Esta parte depende netamente de la tarjeta de video que tengamos. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, mi tarjeta de video es AMD. Por eso es que a mí no me sale el CUDA. En cambio, tu tarjeta de video es NVIDIA. Y a ti te sale CUDA por eso. ¿De acuerdo? Entonces lo dejo como CUDA. Sí, déjalo como CUDA. Déjalo como CUDA. Por ejemplo, ahora sí deja de compartir. ¿En qué estaba? Ah, perdón, les iba a compartir. Por ejemplo, hay tarjetas de video que son NVIDIA o AMD y aún así no aparecen acá. Es simplemente porque o es una tarjeta, digamos, que no es compatible o no tiene la suficiente memoria RAM para que esté dentro de la lista de tarjetas compatibles del programa. ¿De acuerdo? O sea, esto es un poquito fastidioso de parte del Premiere, ¿no? Pero es que necesariamente el programa de edición trabaja con muchos recursos de la computadora, como se habrán dado cuenta, ¿no? Entonces, claro, si uno cuenta con esos recursos, obviamente va a poder habilitar opciones que va a hacer que la estabilidad del programa tenga un mejor performance, ¿de acuerdo?
Es así, lastimosamente. Y no solamente con el Adobe Premiere, estoy hablando de la mayoría de programas de edición en general. Ok, acá abajo tenemos otras opciones, ¿no? Que dice video, código de tiempo, lo vamos a dejar ahí en código de tiempo. De ahí tenemos audio, que dice muestra de audio, lo vamos a dejar ahí. De ahí tiene captura, formato de captura HDB, ¿no? Probablemente en las versiones portables tengan HDB y DV, ¿de acuerdo? O sea, sin la H, ¿no? O sea, tengan esas dos opciones. No pasa nada si lo dejo en HDB o en DV. ¿Por qué? Porque este formato de captura ya pasó un poco a la historia. Les explico un poco a qué me refiero con ya pasó un poco a la historia. Antes, cuando el video digital recién se estaba digamos, estableciendo, se grababan en cintas como esta, ¿de acuerdo? O sea, antes el video digital no se grababa en memorias SD, sino se grababan en cintas como esta. Esta es una cinta DV, por ejemplo, mini DV, ¿de acuerdo? Y había unas un poquito más grandes que se llamaban DV Cam, o HDB Cam, ¿no? Una cosa así. Entonces, estas cintas se metían a una especie de BTRs, o sea, el nombre técnico es BTR, pero en realidad eran como, no sé si habrán visto ustedes o conocerán los VHS. No sé si alguna vez alguno de ustedes habrá llegado a ver los VHS. Los VHS eran como los Blu-ray, pero más antiguos, con cassettes grandes, ¿de acuerdo? Entonces ya, esto igual tenía como un Blu-ray, pero para meter cassettes, una cosa así. Entonces se metía, se conectaba a la computadora y se capturaba a través de este puerto, HDB, ¿no? DV o HDB, dependiendo de la cinta que tenías, o sea, si tu cinta era DV o HDB, tú seleccionabas las dos, ¿no? DV o HDB. Ahora, para eso necesitabas una tarjeta capturadora de video. Hoy en día eso ya pasó a la historia porque todas las cámaras graban en memorias SD, ¿no? La mayoría graban en memorias SD y simplemente lo que hacemos es conectar la memoria SD a nuestra laptop y ya no la capturamos. Antes, o sea, nosotros metíamos estas cintas, poníamos play en el BTR y le dábamos capturar en tiempo real. O sea, si la cinta duraba una hora se tomaba la máquina en subir todo este material grabado en cinta. Hoy en día ya no, pues. Hoy día copiamos y pegamos a la carpeta, ¿no? Entonces esto ya pasó un poquito a la historia. Pero bueno, todavía se mantiene en estas versiones, ¿no? Para ver. Y acá, administrador de color, por ejemplo. Esto lo vamos a tocar más en las penúltimas clases, cuando hablemos de colorización de video, ¿de acuerdo? Para que lo que nos atañe a nosotros es simplemente vamos a dejarlo ahí en este estándar, que es 203, 75%, HLG, 58%. O sea, todavía no nos vamos a meter en ese mundo, no nos vamos a marear con eso todavía, porque eso es toda una teoría que tengo que explicarles antes, ¿de acuerdo? Solamente que sepan que si tienen esta opción de poder activarla, actívenla. Y si no la pueden activar, no pasa nada. Igual el video que vamos a trabajar no está en Full HD, va a estar en HD y ya está, ¿no? Profesor, disculpe, ¿por qué todavía no y cuándo? ¿El cuál? ¿El HDR? ¿Esto? ¿El administrador de color? Ajá. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un espacio de color Rec 709 y Rec 2020? No lo tengo muy claro, la verdad. Por eso le pregunto. Es justamente por eso que todavía no vamos a hablar de esto. Eso, te voy a explicar la diferencia del espacio de color entre Rec 709 y Rec 2020 conforme vayas aprendiendo otras cosas antes de eso. ¿Me entiendes? Entonces, primero necesitas saber varias cosas antes para que puedas entender luego esto. Ok. Ok, discos de memoria virtual. En los discos de memoria virtual... Sí. A mí eso de administración de color no me sale.
No, es que no, todavía no hemos... Ah, ¿qué versión tienes del Adobe? ¿Te refieres a esto? No me sale siquiera la opción de cambiarlo. ¿Qué No está. qué versión del Adobe tienes? El que usted pasó. Ya, el 2010. Claro, porque es una versión portable. Ah, ya. Claro, o sea, chicos, o sea, lo que les estoy enseñando ahorita es en base a esta última versión. O sea, cuando ustedes salgan, más o menos lo que van a encontrar es del 2019 para arriba. Pero en la versión portable, justo por ser portable, hay opciones que no tiene, porque es más liviana, pues, ¿no? En cambio, la versión profesional sí tiene más funciones que ustedes pueden modificar, que pueden setear, ¿de acuerdo? Entonces, igual yo lo voy a mencionar, ¿de acuerdo? Así ustedes no lo vean, y es bueno que me digan, no lo tengo, para yo también estar al tanto y explicarles un poquito el por qué, ¿no? O por qué no existe algo en sus versiones y en esta versión sí, ¿no? Pero es básicamente por eso, porque la versión que tienes es portable y esta es una versión profesional, ¿no? Discos de memoria virtual. Si me vengo a esta segunda pestaña, acá me voy a encontrar con que, y probablemente en otras versiones de repente no, lo tengan con un nombre, con una ligera variación. Lo único que tengo que preocuparme es que todo esté igual que el proyecto. ¿Qué significa? O sea, el video capturado, que era esto, ¿no? Se va a guardar donde está guardado el proyecto. El audio capturado se va a guardar donde está el proyecto, ¿no? Las previsualizaciones, que son los renders, que luego vamos a hablar qué son los renders, se va a guardar donde está el proyecto. O sea, todo esto, en teoría, se va a guardar donde está guardado el proyecto. ¿De acuerdo? No le paren mucha bola a esto. Con que esté igual que el proyecto. Es más, ustedes podrían darle a aceptar en este punto y ya está, ¿no? Y ya está. Entonces, y ajustes de ingesta, menos todavía. No vamos a ver eso. Le vamos a dar a aceptar en este punto y se va a cargar el programa, ¿no? Está pensando un poquito. A ver. Ok. Miren, chicos. Ahora recién hemos entrado al programa de edición. Ricardo, dime. Profesor, disculpe, yo tengo clases. Perdón, Renato. Tengo clases a las 5, profesor. Sí, y en realidad ya acabamos con la clase, porque tengo que Ah, ya, buenazo. Cuídese, gracias. Listo, la siguiente clase, miren, hemos llegado hasta este punto, pero mira, hemos visto las cualidades que tiene que tener la computadora, hemos visto cómo utilizar las versiones portables y hemos visto cómo crear un proyecto, entre otras cosas, ¿no? Como les dije, la primera clase es la más teórica, ya en la segunda clase ya nosotros estamos acá, en estos espacios, y vamos a aprender qué son cada una de estos y para qué los vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, nada, esto ha sido la clase por el día de hoy. Sé que ha sido un poco muy teórica, pero normalmente la primera clase es así. Y la siguiente clase sí vamos a empezar a desarrollar un poquito más de cosas ya del programa, ¿no? Entonces, cuídense mucho y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.